Chicos, DayR está en su momento más oscuro. La incertidumbre y el actual rumbo que han tomado ya desde hace un tiempo habla casi sobre una crónica de una muerte anunciada. El actual sistema que tiene el juego, aunque fue un poquito innovador entre comillas, no logró cautivar a la mayoría de jugadores y terminó por espantar a los más antiguos. Un sistema de creación por tiempo real, un rebalance de daño en armas, nerfeos innecesarios y una monotonía que disminuyó en gran proporción la actividad del juego han hecho que el DayR pierda su esencia por completo. Y ni hablemos de los eventos de temporada, que a mi parecer se han vuelto tan castrantes y fastidiosos que no dan gustos ni siquiera de mirarlos. Repiten lo mismo de los años antiguos y lo único nuevo, o sea, las pequeñas variantes, se vendrían siendo algunos objetos y que cambian la dificultad de los jefes. Pero la lógica del especial se comparte entre temporadas: farmear objetos, entregar para recolectar monedas, comprar contratos para vencer jefes y acumular créditos para probar suerte en las loot boxes. Esto se repite evento tras evento. No se ha vuelto a tocar el tema del supuesto sistema de clanes o actualizaciones importantes para el juego, y la incertidumbre pues es total. Ni siquiera nosotros, los creadores de contenido, nos comparten nada de nada, o sea, la desconexión es completa. Pero bueno, ahora miremoslo desde otra perspectiva. Sé que hay jugadores nuevos que hasta ahora están probando el juego, se están enamorando de él, van avanzando en sus partidas y tienen propósitos, y eso está bien. También habrá un par que pues deben de estar por ahí en el limbo, es decir, sin saber qué hacer, que se encuentran entre borrar el juego o darle una oportunidad más. Así que no se despeluquen, porque voy a compartirles 5 cosas que pueden hacer para aún amar al DayR, si es que estás entre los jugadores indecisos o si estás recién comenzando. Número 5. Empezar una partida desde cero. Este punto está enfocado para jugadores veteranos de años que solamente han estado en una sola partida desde que empezaron. Hace un tiempo iniciamos una serie desde cero, lamentablemente no la continué por falta de tiempo y porque me es muy difícil poder hacer directo en el lugar en el que estoy. Pero la sensación de poder jugarlo desde cero y probar todos los cambios que se han añadido en este tiempo fue interesante. Evidentemente, aunque no es lo mismo de hace años, sí logra distraer y divertir. Pruebas nuevos enemigos que solamente hay en los primeros niveles, hay retos en los combates y tendrás la oportunidad de tomar otro rumbo en las elecciones de las misiones principales. Si no sabes qué más hacer en el juego porque ya lo tienes todo y te encanta DayR, puedes darte un respiro de tu actual partida, empezar una nueva desde cero, desde otro perfil, y probar los retos que trae consigo este inicio, incluso en la dificultad de una sola vida. Número 4. Lograr el nivel 100. Lo importante en los juegos es pautar metas, ¿no? O sea, jugar con propósito. Esto es general. Aunque existe una buena cantidad de jugadores que juegan para distraerse, dentro de esa misma línea está la posibilidad de establecer metas y desafíos a largo plazo para maximizar la sensación de satisfacción al alcanzarlos. Y una de ellas es alcanzar el nivel máximo en un juego. Incluso puede ser escalonado, puedes definir como meta llegar al nivel 30, luego al 50, más tarde al 70 y finalmente al 100. Esto aplicaría para tu personaje o para tu mascota. Con un desafío como este tendrás motivación para jugar durante un buen tiempo. Número 3. Conseguir el mejor vehículo del juego de forma gratuita. Para contextos de jugadores nuevos e intermedios, existe un vehículo que te va a permitir ir hasta los puntos más lejanos del mapa sin necesidad de gastar combustible. Se trata del camión minero Velaz. La receta de creación para este vehículo se encuentra en el último asentamiento de supervivientes en Irkutsk, allá donde termina el tren. Allí estará Vladimir, un bot que te va a pedir el favor de recolectar recursos. Entre esos se encuentran los reactores
residuos nucleares que se encuentran en Chernobyl, una estación que se encuentra cerca del asentamiento de Kiev. Esta tarea tiene cierta dificultad, ya que primero tendrás que planificar muy bien cómo abordarás este desafío. Recolectar los recursos no es lo difícil, o incluso hasta el recorrido podría ser hasta fácil. Lo complicado va a ser la estrategia de combate para hacerle frente a uno de los jefes más difíciles del juego, los osos de fusión, una abominación que pega como papá borracho y gambetea más que Luis Díaz. Este reto podría tomarte semanas e incluso hasta meses, pero conseguir el Velas te va a desbloquear una sensación de libertad que te va a permitir ir hasta donde tú quieras. Es uno de los mejores vehículos del juego y se puede conseguir gratis. Número 2. Prepararse para los futuros eventos. Si no ves tan factible crear una cuenta desde cero porque no te apetece o existen más factores para ello y ya tienes el Velas o consideras que estás en un punto en el que deseas mejorar y prepararte para lo nuevo que pueda de pronto llegar en un futuro, pues entonces enfócate. ¿Qué es lo que más se gasta en un evento o en una futura actualización? Munición, combustible y dinero para reparar tu equipo. Entonces tu actual desafío es prepararte lo mejor posible para las festividades que están por llegar. Consigue la mejor armadura, las mejores armas y crea o mejora tus perks. Elimina las que no consideres buenas y ármate una build de daño masivo en un solo tipo de arma, por ejemplo en rifle, asalto o ametralladora, para que tengas pues una mejor cobertura al utilizar estas armas que son las mejores. Si no tienes el Velas o algún otro vehículo de este tipo, hazte con cantidades absurdas de combustible para que puedas moverte con libertad por tu región. Consigue muchísima munición porque hay enemigos que pueden ser como esponjas de daño, y no olvides comprar medicinas por si de pronto existen inconvenientes durante el evento. También tómate el tiempo para abrochar objetos a tu inventario, así te ahorras tiempo en soltar cosas que vayas recolectando en ciudades o misiones. Amárrate solamente lo esencial para tus excursiones, o sea, solamente lo que vas a utilizar: las armas, armaduras, munición, medicinas y objetos clave. De resto, nada más va en tu inventario. Número 1. Hazte millonario. Uno de los mejores propósitos en el juego es conseguir la estabilidad financiera o incluso escalar un nivel más alto. Convertirse en magnate hará que dejes de depender de las ciudades en ruinas para conseguir recursos y de jugadores explotadores que te esclavizan hasta por ir por palos. Y esto no es tan difícil si logras ser estratégico, ordenado y preciso. Desde los primeros niveles puedes irte independizando y ser autosuficiente. La clave será en recolectar únicamente objetos para la venta, pero antes de eso habrá que invertir en un vehículo medianamente bueno, o sea que tenga buena capacidad de carga y no consuma mucho combustible. La idea será ir a las ciudades a extraer únicamente lo necesario: electrodomésticos y muebles para la venta. De esta manera ahorramos tiempo, combustible y filtros para la máscara de gas. Identificar las estructuras que poseen los mejores objetos para la venta se vuelve fácil con el tiempo. Cuando logres saber cuáles son, podrás encontrar pianos, neveras, hornos, lavadoras e incluso tornos, los mejores pagados pero los más pesados. Las ventas de pianos y neveras son rentables, dan buen dinero y se pueden transportar por vehículos casi básicos, incluso desde los inicios. Conseguir dinero de esta manera es más rápido que hacer misiones en los campamentos o vender carne en salazón. Sí, las misiones te otorgan buena experiencia para subir de nivel, pero la paga es muy poquita, así que tendrás que buscar más medios para lograr esa estabilidad financiera, y una de las mejores es esa, así que pilas pues, porque la venta de electrodomésticos y muebles es lo más rentable. Si de casualidad ya tienes la mochila de anticuario que se podía conseguir durante este evento chino, será incluso mejor, ya que podrás sacar 2 objetos en vez de 1. Así que proponte una meta enorme: consigue 3 o 5 millones de rublos negros, 10 millones de tuercas y otros 10 de tarjetas de racionamiento, y créeme que nunca jamás vas a depender de ciudades o jugadores para conseguir cosas, y todo lo que vayan a meter en el juego lo podrás conseguir o hacer sin temor a que te quedes varado por algo.
Y bueno chicos, estos fueron los 5 desafíos que pueden realizar para de pronto no aburrirse tanto en el juego. Quizás con metas de este tipo la monotonía no sea tan abrumadora y agobiante. Por otro lado, el equipo de TLT tiene el mayor desafío de todos: encontrar la mejor estrategia para mejorar el contenido del juego. Los eventos y los pases de batalla pueden ser así un poquito innovadores, pero si no aportan valor y diversión van a seguir hundiendo este gran juego hasta el olvido. Debo confesar que no jugué ni la primera misión del evento chino, solamente probé 2 intercambios para conseguir monedas y vi que no daban muchas y que la barra de experiencia no subía nada, incluso en las primeras entregas de objetos, así que me lo imaginé a futuro y me resultó súper tedioso, así que decidí no jugarlo. Grindear los eventos ya parece excesivo, nos acostumbraron a ese tipo de contenido, apenas acaba un evento llega otro con la misma mecánica y no, ya se acabó niñita buena la verdad. Dejaron de lado lo esencial y el contenido de calidad que pudo haber sido mejor incluido, o bueno, haber sido trabajado mejor el lore principal o la expansión de asentamientos en otros puntos del mapa. Así que pues bueno, ni modo. Pero eso sí, lo veo muy pero muy difícil chicos, muy difícil. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.